Bienvenida, bienvenido a este módulo que es totalmente gratuito y que forma parte del curso Aprendiendo a Cuidar de mí. En los demás módulos, el enfoque sobre todo es que puedas aprender los parámetros de salud adecuada, la educación alimentaria que requieres, sabiendo cómo se dividen los grupos de alimento, cuáles son los macronutrientes, cómo se debería de ver un plato y bueno, todo eso lo puedes checar en la introducción. Pero en este módulo, la idea es que puedas comprender por qué es importante saber todo eso y cómo es que muchas veces las cosas que nos venden pareciera que sí generan un beneficio en el cuerpo o que sí funcionan porque nos hacen bajar de peso, pero en realidad cuáles son las secuelas o las consecuencias que nos generan por no tener las metas claras ni saber cómo llevar un estilo de vida saludable. Entonces, primero que nada, cuando una persona desesperadamente busca bajar de peso, sea como sea, pues por supuesto que en el mercado se va a encontrar con mil y una opciones, algunas más peligrosas que otras, que buscarán venderle como si eso fuera la solución mágica, pero que detrás de ello en realidad hay consecuencias o situaciones de salud que pueden poner en riesgo inclusive su vida. Entonces vamos a poner un ejemplo con lo que pareciera lo más inofensivo, que serían los jugos o estas dietas como detox, de tomar literal puros jugos por varias semanas y ver qué es lo que podría causar realmente en mi salud. Y literal me voy a poner yo de ejemplo. Entonces imaginemos que lo vi, no sé, en una página web, que alguien me lo recomendó o me metí a algún curso, ¿no? La idea es solamente tomar jugos. Entonces me prometen que voy a bajar hasta 2 kilos por día. Ahora, ¿qué es lo que realmente estaría pasando? Bueno, pues primero que nada, todos tenemos una tasa basal para que el cuerpo pueda realizar las funciones básicas del cuerpo, así tú estuvieras acostadita en la cama o acostadito en la cama. Entonces, eso siempre se debe de respetar ante cualquier plan de alimentación. Y además de eso, el hecho de que yo haga actividad física, que salga a caminar, que saque a pasear al perro, que haga ejercicios mentales, ¿no? En la oficina, que trabaje, me genera otro aumento o otra necesidad de aporte calórico. Entonces, lo que normalmente se debería de hacer es que cuando hacemos un plan de alimentación para poder disminuir el porcentaje de grasa es generar un déficit calórico sobre el gasto total del día del paciente y jamás pasarnos a menos de la tasa metabólica basal del paciente. ¿Ok? Entonces, nunca me puedo pasar de eso porque voy a empezar a tener secuelas y de hecho voy a alterar el metabolismo. ¿Cómo es que sucede esto? Bueno, entonces vamos a dar números para que se imaginen. Supongamos que yo en el día a día necesito 2000 calorías para poder hacer mis requerimientos del día, salir, caminar, todo lo que me exige mi día. Y mi tasa metabólica basal, mi tasa basal es de 1200 calorías. Es decir, si yo no pudiera hacer nada de todo el día, de todas mis actividades y que yo estuviera acostadita en mi cama, eso es lo que mi cuerpo requeriría pues para tener, digamos, pues el funcionamiento correcto. Entonces se me ocurre hacer esa dieta de jugos y pues definitivamente no llego ni a las 1000 calorías. Me empiezo a sentir mal, fatigada, cansada, irritable, no tengo obviamente la suficiente energía para hacer mis cosas, de repente me puedo llegar a marear. Ahora supongamos que aún así me voy a hacer ejercicio, tengo más riesgo inclusive de que me pueda llegar a desmayar. Entonces, cuando me subo a la báscula, pues me doy cuenta que sí estoy bajando esos 2 kilos. Pero la pregunta sería, ¿de qué serán esos 2 kilos? Y bueno, la cosa es que cuando nos pasamos a menos de la tasa basal, el cuerpo buscará la forma de obtener energía. Y muchas veces, por ese nivel de rapidez de que el cuerpo necesita esa energía, no la va a sacar solamente de la grasa. Ahí es cuando de forma abrupta perdemos líquidos, usamos proteína, o sea, nuestra masa muscular para tener energía y sí, también gastamos un poco de grasa. Pero de esos 2 kilos que se están perdiendo por día, muchísimo va a ser líquidos, sobre todo si esos jugos me generan un laxante o me generan, por ejemplo, diarrea. Además de la pérdida de esos líquidos, de la pérdida de masa muscular y la poca cantidad de grasa que me pueda disminuir. Entonces, obviamente, además de que es insostenible en el tiempo porque me siento fatal durante todo el tiempo que la estoy realizando, cuando termine de hacer esa dieta, pues me voy a sentir un poco extraña, me voy a sentir tal vez hasta flácida, ¿no? Por sentir que perdí esa masa muscular, no voy a tener la misma fuerza. Si regreso a hacer ejercicio, pues definitivamente no voy a poder hacer lo mismo que hacía antes. Y entonces voy a notar que mi metabolismo, en vez de mejorar, disminuyó, cuando se supone que bajar de peso me debió de haber beneficiado.
Y es que a veces cuando las metas están mal enfocadas y literal lo único que queremos ver es que la báscula disminuya, que se vea cómo va bajando ese numerito, pues no somos conscientes que nos sentimos mal durante el proceso, que eso ya es una alerta de que no es normal. O sea, un plan de alimentación debería de hacerte sentir mejor, tener mejor digestión, tener más energía, no tener subidas y bajadas de energía durante el día, tener más concentración a la hora de trabajar, etcétera. O sea, el proceso debería de ser benéfico y que además, al final, pues no estoy viendo esos beneficios en mi físico. Entonces, el tema aquí es que si perdiste mucha masa muscular, que eso dependerá obviamente de qué tanto fue el déficit y por cuánto tiempo lo hiciste, va a haber una consecuencia en tu tasa metabólica, porque cuando regreses a comer como comías antes, vas a tener cierta facilidad por volver a guardar esa grasita, inclusive de forma más fácil que antes, porque ya no tienes la misma cantidad de masa muscular. A eso es lo que la gente le llama rebote. Pero obviamente en este tipo de casos es muy lógico porque se perdió masa muscular, se alteró la tasa metabólica y entonces ahora mi cuerpo ya no responde igual. Lo que me genera frustración porque es como sufrí todo este tiempo comiendo o tomando puros juguitos y ahora subí lo mismo y no me veo ni siquiera igual que como empecé porque ahora tengo menos masa muscular. Entonces hay que tener mucho cuidado porque cualquier cosa, ya sea algún tipo de dieta, no solamente de juguitos, cualquier dieta que te baje de forma abrupta y que literal te haga sentir así, significa que el conteo calórico está súper mal hecho para ti y va a tener consecuencias. Entonces, ¿qué pasa? Que hay veces que este tipo de dietas las usan por diferentes momentos de la vida y luego hay un punto en el que el paciente ya no responde. Es decir, hay veces que lo hacen, bajan, luego suben, luego bajan, luego suben, pero después ya no hay resultado. Y entonces el paciente se frustra y dice, ¿pero por qué si antes sí bajaba de peso? Bueno, pues muchas veces el tipo, digamos, de metabolismo que se tenía se puede alterar. Y hay metabolismos que les llamamos ahorradores o endomorfos, o tendencia a ser endomorfos, que implica que es un metabolismo que tiene mucha facilidad para ahorrar energía y le dificulta muchísimo gastarla. Y puede ser consecuencia de todos ese tipo de dietas. Eso me pasa mucho en consulta. Muchos pacientes están cansados de ya hice esta dieta, ya hice otra dieta, ¿por qué no puedo bajar de peso? Pero en sus antecedentes llevaron este tipo de dietas o diferentes estrategias para la pérdida de peso de forma muy abrupta que obviamente no pudieron sostener, que perdieron masa muscular en el proceso y ahora están estancados. Entonces, si se fijan, en la forma más inofensiva hay muchas secuelas. Y claro que eso nos hace sentir mal porque entonces, ¿en dónde está mi salud? En realidad, ¿qué fue lo que me brindó? ¿Porque mejoró su estado de salud? La respuesta es no. Por lo tanto, debemos de tener mucho cuidado a tener las metas bien claras. Y bueno, en el módulo 1, que son parámetros de salud, quedamos claros que más allá del peso necesitamos valorar la composición del paciente, el perímetro umbilical y poder valorar que también estamos haciendo ejercicio para aumento de masa muscular y que eso nos aumente nuestra tasa metabólica. Ahora vamos con otro ejemplo que también es muy común, que son el uso de los masajes. Algunos pacientes dicen, oye, es que yo sí siento ese beneficio, me siento hasta como que se me baja un poquito la celulitis, etc. Primero que nada, lo que prometen siempre los masajes es que disminuyen o movilizan la grasa y eso es totalmente falso. Si tú llegas a ver algún beneficio es porque hay una movilización de líquido, sobre todo cuando son masajes linfáticos que drenan ese líquido y entonces, bueno, pues claro, una parte de la celulitis es la retención de líquidos. Entonces, además de ese tejido adiposo, que es la tercera capa de la piel que genera hoyuelos, pues ese líquido hace que se vean más marcados y muchas veces también generan inflamación. Entonces, si te ayudan a movilizar ese líquido, pues sí se puede ver beneficiado, pero la grasita ahí está y eso es seguro que un masaje, digamos por un proceso fisiológico, es imposible que te disminuya el tejido adiposo que se encuentra ahí. Ahora, hay de masajes a masajes. Hay masajes que se hacen con cosas de madera, productos que a veces son de cocina y eso puede generar lesión en el tejido y en este caso que hay una alteración de la microcirculación, sobre todo en la parte de la celulitis, si lastimas el tejido, como consecuencia puedes generar más fibrosis y puedes generar más celulitis. En el video de introducción, si se fijan, pongo una imagen de referencia cuando se puso de moda esto de la malla lingual, que era para que las personas no pudieran comer nada más que jugos durante varias semanas.
La verdad eso me pareció súper triste, parecía como si fuera un castigo para las personas el poder llevar una alimentación y la relación que hace con los alimentos y con el cuerpo realmente la lastima más de lo que la beneficia. Y claro, igual que con los jugos, va a pasar exactamente lo mismo, va a ser un consumo abrupto, disminuido del conteo calórico que la persona necesita, pero por supuesto que va a bajar de peso, pero esa no debería de ser la meta debería de ser brindar salud y hacer mejora de composición. Porque eso sí, les aseguro que igual que con los juguitos, el paciente pues va a volver a comer y entonces viene el rebote. Por eso es importante aprender a llevar un estilo de vida saludable, sabiendo cómo tomar buenas decisiones, tener flexibilidad y en vez de satanizar a los alimentos o quitar de plano un grupo de alimentos sin ninguna justificación médica, es aprender a equilibrarlos en un plato y poder conocer cuáles son, digamos, los principios de una correcta alimentación. Este curso, como lo puse en la introducción, no es una dieta, no es un régimen, son las bases con las que yo llevo a mis pacientes, pero también sé que por alguna u otra razón probablemente no todas las personas podrán acudir a mi consulta, ya sea desde que a veces estoy full en consulta o económicamente o por la razón que ustedes quieran no puedan acudir. Entonces, este curso lo que tiene de intención es que en vez de que se gasten muchísimo más dinero en los cursos, en las fajas, en los productos y además de que ponen en riesgo en su salud, puedan invertir como parte de este autocuidado y esta conciencia de tomar responsabilidad de su propia salud y saber qué es entonces lo que debería de preocuparme cuando me checo corporalmente, hasta dónde las metas de salud me dan cierto señalamiento y en dónde muchas veces son necesidades por el estereotipo de cuerpo que actualmente está. Y que, ojo, no tiene nada de malo que uno quiera tener una mejor composición, pero siempre y cuando sabiendo cómo es que debemos de llevar un estilo de vida saludable para tener parámetros muy claros de hasta dónde podemos llevar, digamos, esta disciplina y no se vuelva una obsesión. Llevar un estilo de vida saludable es mucho más fácil y práctico de lo que la gente normalmente piensa. Lo que tenemos que trabajar sobre todo es saber cuáles son las bases y obviamente buscar opciones que sean económicas. También el hecho de querernos vender que siempre tenemos que comer salmón y espárragos o que a veces con cierto tipo de dietas hay que comprar productos súper costosos cuando en realidad hay otros que son económicos y perfectamente son una forma súper saludable de llevar un estilo de vida, nos ayuda a no gastar dinero en ese tipo de cosas y poder comprender que lo que necesitamos es el balance de nuestros platillos. Si nos enfocamos en solamente hacer dietas súper restrictivas, quitando alimentos, les aseguro que nadie las puede llevar a largo plazo. Y esa es, obviamente, la situación de por qué siempre terminan siendo un fracaso. Además de que el paciente siempre se siente responsable de que no puede soportarla. Pero en realidad el paciente no es el del problema. El problema es el método. El método está súper mal estructurado, súper mal hecho. Por eso es que el paciente no lo puede llevar a largo plazo. Entonces, lo que se tiene que estructurar es un método donde el paciente pueda sentir la seguridad de tomar decisiones y que puedan ser sostenibles en el tiempo. Y aquí es donde entendemos que la belleza será consecuencia del cuidado de la salud, porque jamás será la prioridad, ni podemos ponerla como prioridad si no queremos tener efectos negativos que inclusive después también afectarán nuestra belleza. Así que esta idea de llevar un estilo de vida saludable siempre basada en información nos podrá proteger de todas las cosas que nos quieran vender y que nos podrán ayudar a tomar mejores decisiones sin gastar tiempo, dinero, esfuerzo y sobre todo afectar nuestra salud con tal de ver qué pasa con ese tipo de dietas. Entonces, con este módulo lo que quiero que aprendan es que primero que nada tenemos que tener claras nuestras metas y saber que mejorar nuestra composición a favor de nuestra salud es la meta que deberíamos de buscar. Y cualquier otra cosa que nos haga bajar de peso no debería de ser opción, ¿ok? Eso es lo primero y lo vamos a trabajar en los siguientes módulos. Y lo demás es que podamos ser conscientes de cómo es llevar un estilo de vida saludable para tener un mejor criterio, para que puedan disfrutar de la vida y de la salud como debería de ser. Así que si te llama la atención seguir aprendiendo sobre estos temas, los parámetros de salud, cómo llevar un estilo de vida saludable, cuáles son los macronutrientes, cómo se deben de dividir en un plato, bueno, te espero en los siguientes módulos. Bye.